los Rolling Stones, tanto la primera vez fue, como dijo Carlos Torres Rotondo, en Ancón, hicieron contacto con Manolo y con Tito. Después fueron a Tiffany porque Jorge Queclin lo llevó, ya que después de haber sido desalojado del Hotel Bolívar, del Hotel Crión, es una historia ya bastante sabida. Entonces, bueno, los invitó a ver el Crédito Nacional de Perú en el rock. Entonces fueron a Tiffany. Cuando ingresan al Galaxy en esa época, entonces se quedaron asombrados, ¿no?, con el ambiente que había tan lindo, todo el mundo bailando, y sorprendido con la música, ¿no?, que en realidad ellos no dejaban de sorprenderse. Y este amigo que acaba de fallecer, ¿no?, el Chavo Menacho, por si acaso muchos lo conocen, él relata que cuando estaba sentado contra la pared, entonces vinieron ellos, los Stones, y se sentaron al costado de él. Sí, él no se había percatado de eso, pero cuando vuelve a mirar se da cuenta y se queda helado, ¿no? Y lo único es que escucha decir a Mick Jagger, dice: "Fuck, this is a fucking Jimi Hendrix show". No, carajo, parece un show de Jimi Hendrix, ¿no? Y recién en esa época Hendrix había salido al aire, estábamos tocando canciones casi la gran mayoría, como Fire, Hey Joe, Foxy Lady, etc. Y entonces él comenta, tuvo esa experiencia, ¿no? Y esa es una. Ahora, que después que no hemos ido o fuimos a aventurarnos para ir a Londres, mira, eso es una locura, porque para empezar, mi padre nunca me hubiese dejado ir. Yo tenía 20 años de edad, hacía la aventura a atravesar el charco, por nada. Lo que sí, entonces habíamos ya tenido el contacto, entonces para iniciar más o menos, o sea, preparar, hacer la camita para el resto de la banda, fuimos Manolo y yo. Inclusive Manolo, primero estuvimos en Puerto Rico, Manolo se quedó una semana, yo me quedé un mes porque tenía tíos ahí, tíos que tocan ahí también, trabajan, bueno, y me quedé un mes. Luego voy yo y con Manolo empezamos a poner, diríamos, el inicio, ¿no?, como en todo orden de cosas. Entonces, de allí no estábamos el grupo juntos, los cuatro todavía. Entonces había que preparar el terreno, ¿no?, para que todo se materialice. Como te digo, de un inicio, cuando ellos vinieron la primera vez, hicieron la invitación, ¿no?, plasmaron eso, ¿no?, que por el estilo que teníamos y nos veían algo exóticos. Entonces era ideal para ellos tener un grupo como teloneros, ¿no? Así como años después lo hizo con Living Colours, ¿no? Yo, cuando ellos dieron un concierto en Toronto, yo fui a ese concierto y me quedé encantado con Living Colours, unos morenos, ¿no?, que nada que ver, parecían reggaetoneros, lo que sea, menos rockeros, y la forma como lo interpretaban. O sea, ellos han años después seguido con esa idea, ¿no?, de tener algo exótico, ¿no?, para abrir sus conciertos. Y lo que sí quiero poner en claro es esto, de que Alex Ventura, disculpen que se me sale un poquito el tema, publicó no hace mucho en El Comercio diciendo de que yo en primera persona solamente cubrí todo lo que eran los Mats solamente acá en Perú, que conmigo nunca sucedió nada en Inglaterra. Falso, porque les voy a explicar de una vez por todas cómo fue la situación. Cuando llegamos allá, no era que los Stones iban a cuidarnos o a hacer A hasta la Z con nosotros, no. Esa es una industria. Entonces hay un equipo de personas, ¿no?, entre ellos estaban Trevor Churchill y el que era el manager, o sea, que se estaba encomendado para ver la situación de los Mats, da luz verde, porque Marshall nunca nos había visto, él no vino acá en Lima. Entonces, claro, a él le dicen: oye, mira aquí este grupo que lo recomienda, pero tengo que verlos, ¿no? No voy a comprar un producto sin verlo. Entonces,
se presenta la oportunidad de conciliar esa situación. Entonces Marshall Chess nos invita a la casa de Lou Reisner, que en esa época era productor de Cat Stevens, de Rod Stewart cuando estaba con Faces, con Mama Cass, Elliot también. Bueno, y él también era productor de películas como Barbarella, con Jane Fonda. Resulta de que fuimos Guayo Salas, Manolo, ¿no? al lujoso departamento en Hyde Park de Lou, de dicho sea paso, falleció. Entonces estaba Marshall Chess ahí. Entonces nos dice Marshall que la razón que nos había convocado ahí por intermedio de Guayo era que quería dar ya el sí o el no, luz verde o luz roja para la banda, y había una sola manera. Entonces nos presentan todo en la casa de Lou con Turtle Richards. Entonces dice, bueno, mira, Turtle, cántanos unas canciones para ver si Bimbo, si lo puedes acompañar. Entonces para esto Lou Reisner había estado en África y trajo unas congas africanas fabulosas, como 3 de ellas. Entonces alcancé 2, entonces me dice, traje 2 y me dice, a ver, acompáñalo, un jamming, ¿no? Entonces y lo empecé a acompañar. Y yo cierro mis ojos entonces mi piro, pues, ¿qué va a hacer? ¿No? Entonces, y él parecía, te juro que hubiésemos tocado juntos toda la vida, y era bien sensible, como ciego, ¿no? O sea, un comunicador musical, y fue fácil para mí abrirme ventanas en la cuarta dimensión con su música, y procedí y seguí tocando y seguí disfrutando de su música, ¿no? Y me inspiraba, ¿no? O sea, y aparte que los instrumentos estaban fabulosos, esas congas bastante extrañas, ¿no? Entonces, luego de ahí, ya Marshall dice, no, habla con nosotros y dice, ¿sabes qué? Dice, Bimbo, tú vas a acompañar a Turtle Richards en el ICU dentro de 2 días. Para esto tenía que ir al día siguiente al Hotel Sheraton, donde está alojado él, Turtle Richards. Entonces, y en uno de los salones de abajo, del primer piso, entonces íbamos a ensayar. Y ya estaba instalado un par de congas muy buenas, iba a tocar congas, no batería, congas. Y para gran sorpresa mía, aunque yo no me percataba a quién tenía al costado en el bajo, ¿no? Ensayamos toda esa tarde, ¿no? El repertorio que íbamos a tocar al día siguiente era nada más y nada menos que Klaus Bormann, un alemán. Yo lo veía todo pituco, con su terno, su corbata, bien bonito, bien peinadito, ¿no? Y resulta que era pues el bajista de la Plastic Yoko Ono Band, y todo un caballero. Entonces al día siguiente en el ICU, ese es como teatro municipal, sin butacas, pero una alfombra como de 10 centímetros. Entonces todos los hippies pitucos ahí con su pelucaza, toda la gente increíble, lleno local. Y ese tiene la particularidad de tener un escenario que rota. O sea, y tocan 4 grupos. Cuando toca uno, termina de tocar, da la vuelta y ya de espalda está el otro grupo, y así sucesivamente. Entonces nosotros íbamos en tercer lugar. Quien iba a cerrar esa presentación era el grupo Taste, con Rory Gallagher. Y ya nos habíamos intimado más o menos, pero increíble tipo. Bueno, la situación es que cuando tocamos en el ICU, la verdad que tocamos 8 canciones. Entonces, en una de esas me correspondía hacer un solo de congas. Bueno, ya se imaginan, ¿no? Yo con mi tremendo afro y arriba Perú, ¿no? Es mi primero, sí, lo primero que entra en mi mente es mi patria, Perú. Después ya el apellido, ¿no?, de la familia. Entonces, y empecé pues así. Tenía a mi costado inclusive a Scott, que era mi guía espiritual, ¿no? Porque allá te ponen un tipo que te lleva de la mano a flotar por ahí. Entonces él haciéndome la barra, y cuando llega el momento en que me hago un solo de congas, mira, les juro, me rompí arterias,
los dedos estaban morados, porque le metí tanto punche, ¿no? Y Scott ahí, ¿no? Haciéndome, ¿no? Barra, hay que hacer, go Bimbo, come on Bimbo, go Bimbo. Bueno, entonces, y después de ahí recibo mi bolo, me dan mi sobre, ¿no? Con mi chancay, y y ahí dice Marshall Chess, bueno, que venga el resto de los integrantes, porque si está en el nivel que está Bimbo, entonces bienvenidos sean. Y fue así como inmediatamente le hicimos saber a Tito y a Billy para que vayan a Inglaterra al toque, ¿no? Y después de eso ya formalmente ellos retuvieron hasta nuestro pasaporte, inclusive estaban tramitando la residencia permanente y salteando la visa de trabajo, ¿no? Entonces, y es tanto así porque a la hora que yo he salido de Inglaterra para venir acá al Perú, tuve problemas de sacar mi pasaporte en el Home Office, que es el Ministerio de Inmigración, porque no me lo querían dar. Señor, se está procesando su pasaporte, no se lo podemos dar. Tuve que decir una mentira piadosa, le dije que mi madre estaba muy mal, estaba agonizando, entonces y me regresé. Y es falso que dice Alex de que tuve problemas con la visa, en un momento, porque si no yo también lo hubiese tenido. Es más, como te digo, gracias a esa oportunidad que tuve tocar en el ICU, se cristalizó el efecto Max, que después el mismo Marshall Chess, que tenía mucha simpatía y empatía conmigo personalmente, ¿no? Fue que pregunta, pues, ¿no? Oye, Max, ¿no? Había una revista, pues, ¿no? Americana, y iba a crear un poco de confusión, y así que cuando nos pregunta qué significa Max, entonces, bueno, una persona que está alterada, ¿no? Está loca, está molesta. Entonces le molesto, tu molesta child, le salió primero, me acuerdo, molesta child, o sea, raspar, se molestaron, un chico, o sea, un pedófilo, algo así, ¿no? Molesta child, ¿no? Entonces ese queda el nombre, ese va a ser molesto, y ahí se quedó como molesto, ¿no? Y aparte, entonces en el correr del tiempo, nuestro centro de operaciones era ahí en el estudio, que tenían varios módulos, los Rolling Stones, donde guardaban todos sus amplificadores. Y aparte, hay mucha gente que nos ha seguido después que nosotros hemos arribado a Inglaterra, entre ellos personajes conocidos como Augusto Ruth, el Chino Universal, estaba Kenneth, estaba Mediso Morenesi. Ellos ingresaban también, ¿no? Y sí, claro, era un regocijo estar ahí, y hasta inclusive teníamos el módulo principal, si mal no me equivoco, y quien nunca se perdía un ensayo, que todo un caballero, Itaguayo Salas, lo puede decir, ¿no? Él era como nuestro brazo derecho, ¿no? Dominaba mucho más el inglés que nosotros. Entonces, Bill Wyman, que ya no se salió de los Stones, fue un caballero, él bien serio, tranquilo, pero así nos visitaba cada rato, y también el baterista Procol Harum, él se sabía todo el repertorio. O sea, llegó un momento en que en lo musical nosotros estábamos abriendo nuevas fronteras, ¿no? Y nos fluía una forma increíble con la energía que había ahí, todo lo que está sucediendo. Acuérdense que recién había cumplido 21 años, ¿entiendes? Un chiquillo, pero maduro en el aspecto profesional y musical. Luego, pero en lo personal, porque una cosa es trabajar, ¿no? Con un colega, y otra cosa es convivir. Y yo tuve muchos problemas de convivencia, ¿no? Especialmente con Billy Morgan, la verdad, lo voy a confesar, y con Tito, o sea, no me sentía bien. Mira, yo para tocar, para estar bien, para trabajar, porque por encima del dinero y la satisfacción, la fama, lo que sea, es estar bien conmigo mismo, o sea, poder interpretar lo que siento sin bloquear ideas, inspiraciones. Pero la cuestión era personal con Billy. Desgraciadamente, bueno, pues era americano, y yo estaba en una onda muy mística, ¿no? Antimaterialista 100%, y Billy más bien bastante materialista, ¿no? Extremo, diría yo, y teníamos muchos roces, muchos choques, ¿no?
Entonces, por la actitud de él, hasta que llegó un día en que casi me llevó a desgraciar, y Guayo Sala fue el que me salvó, para no desgraciarme, porque lo quería tirar a Billy por la ventana del cuarto piso ahí, en Chevrolet Avenue. Y entonces ahí fue donde Guayo me dice: Bimbo, mira, tú no vale la pena que sigas así que vámonos a otro sitio. Yo he alquilado un cottage, ¿no? Una granja al sur de Londres, como más de 200 millas al sur, Tunbridge-Wells se llama el pueblo, y me dice: vamos allá porque si no, olvídate, vas a perder acá. La vaina iba en serio, entonces ahí también el problema que tuve fue porque la forma como dejé a los Mats fue pues ya no tenía otra, en realidad ya había cumplido un ciclo, no me sentía bien conmigo mismo, sentía bien, ¿no? Con toda la energía que se estaba desgastando ya. Entonces, por supuesto que era una cosa ilegal lo que estaba haciendo, ¿no? Y tuve que irme de la noche a la mañana, así, después que tuve ese incidente con Billy. Entonces en la mañanita agarré mis chivas y me largué con Guayo, ¿no? En su carro, y nos fuimos a Tunbridge-Wells. Nadie sabía, o sea, la tierra me había tragado a mí. Entonces Marshall Chess se desesperó, el Lu, toda la infraestructura. Entonces le empezaron a reclamar a Manolo y a la banda, ¿no? De que me encontraran como sea, ¿no? Ya había yo tenido un tremendo enganche en el acercamiento con Marshall y con Lu, también había una amistad fuerte ahí. Entonces lo que pasó fue que inmediatamente traté de no comunicarme con nadie, solamente un solo amigo sabía dónde estábamos, era el gringo Jack, ¿no? Que era de la pandilla de los franceses, holandés. Entonces de ahí, por coincidencia, al día siguiente, cuando estábamos yendo al pueblo a comprar víveres para la granja, ¿no? Nos encontramos con un accidente, que tuvimos un carro que estaba con las llantas arriba, se dio 3 vueltas de campana, y a medida que nos íbamos acercando nos dimos cuenta que era Mitch Mitchell, el baterista de Jimi Hendrix. Para esto ya habíamos tenido contacto con él en el mes de junio. Él había ido al flat nuestro, inclusive se tomó una foto donde está Guayo, estoy yo, está Tito, sí, Alex y Billy, y estaba al costado de Mitch, estaba su esposa, me acuerdo que estaba embarazada en esa época. Y entonces ya después de la isla de Guayo, nos encontramos, como te digo, en esta situación que había tenido, ¿no? El accidente, y era justo un día antes de Halloween, y a la hora que se acercó, él estaba tomando fotos, ¿no? Entonces, bueno, y preguntó: ¿qué coincidencia? ¿Qué hacen ustedes acá? No, que nos estamos mudando por aquí, y resultó que él vivía a 2 millas de donde estábamos, ¿no? Con Guayo, y pues dijo: mira, qué coincidencia, oye muchachos, miren, a propósito, mañana los invito a la fiesta de Halloween, que va a venir toda la gentita, ya se imagina esa gentita, ¿no? Y entonces, bestial, apuntamos la dirección, todo, pero la falla fue que no apuntamos los números de teléfono. Pero nosotros cumplimos. Al día siguiente, fuimos a su casa, una mansión de la patada, ¿no? Grandísima, y tenía 2 casas grandísimas, una era su hogar y la otra era su estudio, ¿no? Y era de color púrpura, Purple Haze. Bueno, y entonces cuando llegamos a su casa, estaban todos apagados, no había nada. Qué raro, por la hora, pero los ingleses son tíos por la hora, ¿qué habrá pasado? No importa, vamos a tomar músicos al fin y al cabo, pero no llegan esos días. Entonces nos fuimos a un pub, el más cercano que había, a tomar un par de cervezas, luego regresamos y nada. Pues, esto no puede ser. Me bajé del carro, abrí la puerta, una puerta que es como de gran chaparral, ¿no? Para que meta el carro. Entonces, yo metí el carro y empezó a hacer cambio de luces. En eso abren la puerta y era Mitch. Entonces Mitch no podía distinguir bien, entonces igual nos hace pasar, ¿no? Entre. Y éramos nosotros, y decían: oye, ya cuánto lo sentimos. Mi mujer y yo estábamos avergonzados. ¿Por qué? No le pudimos decir que se había cancelado la fiesta. ¿Por qué? Porque como el accidente había sido el día anterior, tú sabes, como cuando te juegas un partido de fútbol y estás fuera de forma,
al día siguiente que te vienen los dolores musculares de hueso y todo. Bueno, ella recién había nacido la bebé y no se sentía bien porque las 3 vueltas de campana que se habían dado, entonces quedó extremadamente adolorida al día siguiente y no podía atender a los invitados, no podía ser una buena anfitriona. De tal manera que decidieron cancelarlo, pero no pudieron contactarnos para decirles no. Pero no importa, pero pasen por favor, igualito. Así que ingresamos. Y la primera gran impresión fue cuando ingresamos a la sala y tenía a ambos lados de la chimenea todas las guitarras de Jimi Hendrix. Eso casi me caigo echado por mi madre. Entonces estaba su señora sentada en el mueble con la bebé, relajándose. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Y de ahí sale la invitación para luego el día domingo ir a misa con sus padres. Sí, a misa, a la iglesia, con la familia, toda, pleno. Entonces fuimos porque nos dijo, quiero que conozcan mi estudio, pero vamos a hacerlo de día. Después de la ceremonia en la iglesia, él estaba convocado para ser regidor del condado, ¿no? Como decir un regidor municipal, algo así. Entonces fuimos al pub, un pub que tenía toda su manchita, ¿no? Sus amigos, sus allegados políticos, y él era el único con pelo largo, flaquito, así, ¿no? Entonces nos presentó a Guayo, todo exótico, amigos, ¿no? Oye, ¿dónde trae esa gente? ¿No? Éramos unos extraterrestres para ellos, pero mucho orgullo, mucha honra. Y pues entonces ahí se encontró con 2 amigos jóvenes y le dijo, muchacho, después de tomar una chela, vamos al estudio, vamos a mi casa para enseñarle acá a los muchachos. Entonces 2 de sus amigos vinieron con nosotros y finalmente llegamos al estudio. A su madre, a la hora eran 3 puertas de garaje, ¿no? Una casota grande acá, al costado. O sea, su residencia miraba para acá y el estudio, la otra casa, miraba para acá. 3 puertas de garaje y una puerta al costado. Estaba por la puerta del costado y estaban todas las cajas Marshall de Jimi Hendrix. Otro infarto asegurado, realmente no progresó. Seguimos entrando y cualquier cantidad de baterías del Ludwig, Bech, por acá, por allá. Y ya era una cosa gigantesca, ¿no? El techo súper amplio y después había escalones hacia el lado derecho, me acuerdo, y la cabina de control estaba arriba. Y también en la parte inferior, en la parte de abajo, había hecho como un cuadrilátero en bajo relieve, más o menos así, de esta, ¿no? Que habrá pues 1 metro, ¿no? Y ahí tenía instalada su batería principal, la Brecht negra, con 2 bombos, 2 tontones, con Napoleones. Hasta que esa batería ha salido en algunos álbumes, algún álbum de Jimi Hendrix que está todo garabateado, que no, eso que se abre. Y también la he visto esa batería en concierto, que estaba en video. Bueno, entonces él agarra, se sienta en su batería, nos habíamos tomado unos coñac, qué sé yo. Entonces me dice, Bimbo, de todas las baterías que encuentres ahí, por favor, arma una a tu gusto. Y yo, claro, me quedo sorprendido. Digo, perdón, ¿la mamá de quién? Sí, procede. Ok, entonces, y él se puso a tocar, a calentar, a vacilar. Y mientras decía eso, yo trataba de poner la otra set de baterías juntos, pero seguía mirándolo porque yo tenía mucha influencia en el estilo de él, porque su estilo es bien sincopado, ¿no? Y yo en la síncopa, pues, por influencia de mi familia y todo, ¿no? Domino la síncopa, no sé nada, bueno. Entonces, y verlo a él ahí frente ya, ¿no? A mí, a 4 gatos exactamente, ¿no? Entonces, era emocionante. Cuando él termina de tocar, su batería impresionante, entonces se me acerca y me dice, Bimbo, toma mi baqueta, que todavía están calentitas. Me da su baqueta y me dice, prueba mi batería. Entonces, yo, claro, me emociono, ¿no? Y digo, sí, de verdad no es necesario, le digo, por favor. Entonces agarré, bajé, me siento en la batería y empiezo a tocar. Y sabes que la afinación de esa batería Gretsch era alucinante. Se me iban las manos. Y había una fuerza energética ahí que me rodeaba, ¿no? A un nivel indescriptible. Y empiezo pues a hacer progresiones, ¿no?
a diseñar frases, ¿no? Que la misma el sonido de la batería me hacía pues, ¿no? Desarrollar. Cuando en eso me percato de que Mitch se siente también incentivado y se sentó en la batería que había armado al frente, al frente de él, ¿no? Y empezamos a tocar juntos. Y dominamos el mismo idioma, ¿no? Yo sabía cómo iba la cosa. Entonces llegó un momento que, como los ciclos, ¿no? De ascenso, cúspide y descenso, cuando ya en el descenso estábamos en un sentimiento que no podría cifrarlo ahorita. Alex, ¿no? Me hizo recordar esa oportunidad acá en la TICA, que me dice, estaba acá en mi casa, estaba ensayando, me dice, Bimbo, ¿te acuerdas esa vez que estábamos ensayando ahí en el estudio de ellos? Y como está a media luz todo, ¿no? El estudio, entonces yo había hecho un solo de batería, había terminado de hacer un solo de batería, y me dice, ¿te acuerdas que se te acercó Mick Jagger y te dijo, oye, tú has hecho ese solo de batería porque sabías que yo estaba aquí, ¿no? Entonces yo lo miro y le digo, perdón, ¿a qué hora ha llegado? No, de verdad, o sea, él se me acercó a mí, pero ellos iban, y como te digo, Bill Wyman estaba a cada rato, casi todos los días iba. No, me parece que no tenía nada que hacer a esa hora, pero la situación es que yo tengo que estar contando detalles, si había papel higiénico en el baño y todas esas cosas, ¿no? Era irrelevante, ¿no? O sea, oye, voy a tomarle foto de esto, voy a escribirlo, o sea, en ese momento era a largo plazo la cosa. Yo pienso una cosa, en esa época la gente, ¿no? El público era muy culto, y gracias, bueno, tenían un entorno, facilidades de traer grabaciones frescas de Estados Unidos, porque tenía un familiar, una hermana, una tía que era flight hostess, qué sé yo, ¿no? O los chicos que viajaban, ¿no? Al extranjero. Y también por lo que Gerardo Manuel, me acuerdo también, él ha apoyado bastante eso, porque en sus programas no solamente pasaba los discos, sino daba información plena. Hasta te decía qué marca de ropa interior usaba, cosas o limbrita de tal músico, ¿no? No, en serio, o sea, y siempre nutrido. Y los Rolling Stones, yo me acuerdo que la primera vez que los vi en la televisión fue pues en el año 62, 13, en Shindy. Acá había pasado una serie, ¿no? Todos los sábados creo que era, ¿no? Y después Hula Baloo también, ¿no? Entonces, y pues no solamente a Jimi Hendrix, pero ¿cómo se llaman? Los Stones, a los Hollies, a los etcétera. Estábamos al día. Todo lo que sucedía en Estados Unidos, en Inglaterra, acá en el Perú sobre todo, olvídate de Chile, que estaban en pañales, esa gente, ¿no? Y la misma actividad, porque en la década de los 60 esto era una industria, la música, la cuestión de, porque bueno, por ejemplo, 5 o 6 que estoy con los Shanes, nosotros nos tiramos 9 matinales todos los domingos, aparte que hacíamos televisión, el hit de la una, cancionísima, después las kermeses, después las fiestas particulares de baile de pre-pro y de promoción también, ahí para unir dinero para irse a los viajes de promoción, las fiestas y tener un capital, ¿no? Y pues con intermedio de los chicos que eran los DJs, ¿no? Entonces ellos tenían la situación más importante, que era organizar todos estos eventos, ¿no? Tanto de la matinal, de hacer contacto con los grupos y qué sé yo, ¿no? O sea, todo estaba ya avanzado, que no teníamos nada que envidiarle a nadie, que estábamos en avanzada, como los españoles lo han declarado antes y ahora, que el grupo, el país más evolucionado dentro de la música rock en casi toda la década de los 60 hasta la mitad de los 70, entre todos los países iberoamericanos, iba a Perú. Eso está consagrado. Así que a esas pruebas me refiero de que todos los días hemos tenido esa forma de disfrutar de la música organizada, profesional,
porque estos eran cumplidos en sus ensayos, en sus presentaciones. La ética profesional, ¿verdad?, estaba bien elevada, era una imagen, ¿no? Inclusive la forma como se presentaban los grupos, con sus uniformes, cosa que ahora la verdad que escasea bastante, ¿no? La informalidad. Y ya es tiempo ya que exista un sindicato de músicos que proteja, ya sea con una pensión de jubilación, un seguro de vida, ¿no? Incentivos para hacer cumplir que los compromisos y la relación entre los colegas, ¿no?, sea justa, sea llegando todos a tiempo a sus horas de convocatoria, tanto para ensayos como para las presentaciones, y tampoco exista el serrucho, como en las orquestas existen. A veces van, no, oye, ¿cuántos músicos tiene esta orquesta? Yo te traigo un músico más y te cobro 50 soles menos. Tiene que haber una escala mínima en la cual te puedes comprometer, ¿no? Hay que respetar todas esas cosas. Pero el Perú hay que estar consciente y sentirse orgulloso, diríamos, ¿no?, de haber tenido una época de oro linda que no se volverá a repetir.